habla a cada uno de nosotros. Así que en esta noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a compartir la palabra de Dios. Usted que está allí conectado, bienvenido a nuestra transmisión. Y vamos a estar leyendo. ¿Cuántos encontraron el pasaje? Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, diga conmigo, gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Jesús llega a la vida de un hombre con diferentes características, ¿verdad? En las cuales podemos ver a un jefe de los publicanos. Dice que Jesús entró en aquella ciudad llamada Jericó. Y cuando Jesús estaba en aquella ciudad, pasó por un lugar, ¿verdad?, donde personas, multitudes le esperaban. Y uno de aquellos era Zaqueo. Zaqueo, que era reconocido jefe de los publicanos, era también un hombre rico, aquel joven, ¿verdad? Aquel hombre recaudador de impuestos estaba en la ciudad de Jericó. Y sabe que Jesús fue a la ciudad de Jericó, y en Jericó Jesús sabía que había una necesidad. Así como Jesús conoce en esta noche que hay una necesidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón. Así como Jesús también sabe que si hoy estamos en este lugar es porque Él así lo ha querido y tiene un propósito con nosotros. Amén. Entonces el hecho de que Jesús pasara por Jericó no era una casualidad, sino un propósito de Dios para la vida de Zaqueo. Así como en un momento de nuestra vida la palabra de Dios se nos fue predicada, la palabra de Dios llegó a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia, no fue por casualidad, no fue porque hubo una persona que de pronto ese día se levantó y dijo: voy a ir a ese lugar, sino porque Dios ya tenía sus ojos puestos sobre nosotros. Amén. Porque Dios tenía un propósito especial con nuestra vida. Eso nos habla de un Dios que se mueve bajo su voluntad y que tiene propósitos eternos con nosotros. Aquel varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, pero que también era rico, quizás no tenía la mejor aprobación o no tenía aprobación de la sociedad, no era muy aceptado por lo que él hacía, porque él recaudaba impuestos y aún esos recaudadores de impuestos se hacían ricos porque cobraban más de lo que era. Sabe que la vida de Zaqueo es una vida en la cual podemos ver que habían muchas necesidades, aun cuando la Escritura nos dice que tenía un buen empleo, que era rico,
rico, en la vida de Zaqueo, espiritualmente había una necesidad. Porque el hecho que el ser humano tenga muchas riquezas, tenga muchas posesiones, eso no significa que haya paz, que haya gozo en el corazón de la persona. Amén. El verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera alegría, ¿sabe cuándo llega? Cuando Dios está en nuestro corazón, cuando Jesús está en nuestra vida. Amén. Y uno pudiera decir, bueno, Zaqueo es rico, Zaqueo tiene todas las comodidades, Zaqueo quizás no tiene nada por qué preocuparse, pero más allá de nosotros mirar que no había una necesidad en la vida de Zaqueo, Zaqueo procuró algo. Y fue ver a Jesús. Sabe que en nuestra vida pueden haber muchas necesidades que solamente Dios puede satisfacer. Hay cosas en la vida del ser humano que solo el poder de Dios puede hacer. Hay cosas que nosotros necesitamos que solamente la mano de Dios y la intervención de Dios en nuestra vida pueden lograr. Y era lo que Zaqueo quería ver. Yo me imagino que llegó un momento en la vida de Zaqueo en la cual pudo decir, yo no encuentro satisfacción aun cuando tengo todas las comodidades, yo siento que me falta algo, porque cuando Dios no está en la vida del ser humano, cuando estamos alejados de Él, hay un vacío grande en nuestro corazón, y ese vacío solamente lo puede llenar Jesús. Amén. Pero ¿será que la vida de Zaqueo seguiría siendo la misma? ¿Seguiría siendo igual? En las Escrituras podemos ver que Zaqueo procuró ver quién era Jesús. Y qué importante es ver y procurar y ser diligentes en conocer quién es Jesús. ¿Sabe que en una oportunidad Jesús preguntó a sus discípulos y Él dijo, ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Qué dicen las personas que soy yo? Pero después pregunta a sus discípulos, ¿quién creían ellos que era Jesús? Y en esta noche, ¿será que hoy nosotros nos podemos hacer esa pregunta y de verdad nos hemos preocupado por ver quién es Jesús, por conocer a Jesús, por saber y aprender de sus enseñanzas? O sencillamente lo estamos mirando de lejos. Sabe que Zaqueo en su corazón pensó ver a Jesús, pero quizás dentro de sus planes no estaba tener un encuentro personal con Él, porque hay una diferencia entre usted y yo ver a Jesús de lejos y otra muy diferente en tener una cercanía con el Maestro. Y a eso es lo que Dios nos quiere llevar, a que tengamos una cercanía y una comunión junto a Él. Amén. Zaqueo había escuchado, y hay personas aquí quizás que están allí conectadas también que han escuchado hablar de Jesús, pero aún no le ha conocido. Dios quiere tener una comunión íntima y cercana. Dios quiere que le aprendamos a conocer personalmente. Zaqueo había escuchado quizás hablar de Jesús como aquella persona que hacía milagros, como aquel profeta, como aquella persona, ¿verdad?, que llevaba el mensaje. Y él dijo, yo también quiero ver cómo es Jesús, pero no podía, había una limitación en su vida y era que era pequeño de estatura. Y es que muchas veces vamos a encontrar limitaciones en nuestra vida, vamos a encontrar obstáculos, algo que nos impide o que nos quiere impedir llegar a los pies de Jesús, pero nada de lo que hoy usted y yo podamos enfrentar se debe convertir en un obstáculo para nosotros no acercarnos al Maestro. ¿Sabe? Hay personas que les cuesta dejar cosas en su vida. Hay personas que están muy apegadas a las cosas del mundo y les cuesta acercarse a Jesús porque no se quiere desprender de ellas. Amén. Zaqueo tenía muchos motivos para seguir su vida como la llevaba.
Zaqueo tenía muchos motivos quizás para decir, aún no es mi tiempo. Y es común escuchar, aún no es mi tiempo, no ha llegado mi hora, aún no estoy preparado, eso no es para mí. Zaqueo lo podía decir, yo no estoy preparado, yo no soy la mejor persona, el evangelio no es para mí, pero déjeme decirle en esta noche que el evangelio, ¿verdad?, es para usted y es para mí, es para todo aquel que decida recibir a Jesús en su corazón. Amén. Había una multitud que impedía que Zaqueo viera a Jesús. Y hoy quizás esa multitud o ese obstáculo que a usted y a mí nos permite tener una comunión cercana con el Maestro puede tener diferentes nombres. Amén. Pueden haber distracciones en nuestra vida. Pueden haber cosas materiales a las cuales nosotros nos hemos apegado mucho, o pueden haber cosas que estamos practicando y que no queremos dejar en nuestra vida, y eso nos está impidiendo llegar donde Dios quiere que lleguemos. Y Dios quiere que lleguemos más cerca a Él. Dios quiere que nos acerquemos un poco más a Él. Pero vemos en la vida de Zaqueo que aún en medio de la multitud, él pudo correr. Él dijo, esta multitud no va a ser un impedimento para que yo mire al Maestro, para que yo me acerque a Jesús. Por tanto, él busca una solución. En estos tiempos no debemos mirar las limitaciones, los obstáculos en nuestra vida. En estos tiempos debemos buscar alternativas, soluciones y decisiones que nos permitan llegar a la presencia de Dios, que nos permitan tener un compromiso con Él. ¿Y cuántos queremos un compromiso con Dios? Amén. Compromiso. Dios quiere personas que estemos comprometidas con Él, que estemos dispuestas, ¿verdad?, a conocerle, a acercarnos más a Él, a ir más en su palabra, a leerla más, a estar más en su presencia. Él corrió, se subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Y yo creo que si hoy estamos aquí es porque sabemos que la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Que Dios está en este lugar, que Dios le visita a usted que está ahí en casa de una manera especial. Zaqueo sabía que Jesús tenía que pasar por ese árbol donde él se iba a subir. Y en esta noche es una realidad de que Dios visita la iglesia Milagro de Dios con respuesta, con milagro, con sanidad, con liberación. Creemos que en esta noche Dios hace proezas en nuestra vida. Amén. Entonces allí se subió, más allá de las críticas, más allá de los señalamientos, Zaqueo se pudo subir en aquel árbol. Y qué bueno cuando las críticas, el señalamiento, la oposición, los que nos puedan decir las personas, no se convierte en un obstáculo para buscar más de Dios. ¿Cuántas personas en esa multitud? Porque no eran 2 o 3, era una multitud que estaba viendo a Zaqueo primero correr y después subirse a aquel lugar. Zaqueo era reconocido por toda la ciudad. Ellos sabían quién era, ellos sabían su posición. Pero en ese momento Zaqueo se despojó de lo que él era, y Zaqueo dijo, hoy yo me despojo de mi condición, de la posición en la cual yo me encuentro, porque lo que hoy yo anhelo y necesito en mi vida es tener un encuentro con Jesús. Qué bueno cuando nosotros nos despojamos de cosas. Qué bueno cuando nosotros dejamos a un lado cosas en nuestra vida porque le anhelamos más a Él, porque queremos estar más cerca a Él. Y así fue como Zaqueo dejó el prejuicio, por así decirlo, de lado. Y cuando él está en aquel lugar, porque Dios ve la disposición, Dios ve la actitud en la cual hoy nosotros nos acercamos a Él. Dios ve, ¿verdad?, nuestro corazón, de qué manera hemos venido hoy delante de su presencia y a su casa. Amén.
Allí en ese árbol sicomoro estaba Zaqueo, y cuando Jesús pudo llegar a aquel lugar, él miró hacia arriba donde se encontraba Zaqueo, porque no hay lugar donde usted y yo estemos donde Dios no nos mire, de donde Dios no nos saque. Y sabe, en esos lugares aún por más lejanos, escondidos, donde nos podamos encontrar, allí llega la mano poderosa de Dios, nos llama, nos rescata y nos dice: tengo un propósito, tengo un plan de salvación contigo y con tu casa. Amén. Y allí estaba Jesús haciéndole un llamado para dar un cambio y una dirección a la vida de Zaqueo, así como hoy Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. En ese momento Jesús miró a la vida de Zaqueo, y así como en un momento de su vida Jesús pudo mirar a la vida de Zaqueo, de igual manera nos ha mirado a cada uno de nosotros. Tan importantes somos que en medio de esta ciudad Dios colocó su mirada en usted. Tan importantes somos como lo fue Zaqueo para Jesús, que en medio de la multitud él miró aún allá en aquel árbol y vio a Zaqueo. Así de importantes es usted y soy yo en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque hemos encontrado gracia delante de Él, porque Él nos ha mirado con ojos de amor y con ojos de misericordia. Hasta allí vemos algo, y es que Jesús, cuando lo mira a Él, dice la palabra que mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Jesús lo llamó por su nombre. ¿Cuántas personas quizás no llamaban a Zaqueo por su nombre? ¿Cuántas personas a nosotros quizás nos señalan o nos dicen de una manera o de otra: mentiroso, fracasado, agobiado, ¿verdad? De cuántas maneras pueden señalar al ser humano, pero sabe, Dios nos llama por nuestro nombre, porque Dios conoce nuestra vida. Amén. El hecho de que Jesús llamara a Zaqueo y le dijera: date prisa, desciende, nos habla de la necesidad que hay en el ser humano de tener una relación cercana con Jesús. Jesús le está diciendo: es necesario que bajes pronto, tú necesitas tener un encuentro personal conmigo. Jesús pudo ver la necesidad que había en la vida de Zaqueo, y sabe que Dios llega a nuestra vida en el momento quizás que más lo necesitamos. Dios ha llegado a nuestra vida cuando no teníamos esperanza, cuando quizás todos nos dieron la espalda, cuando ya no había una solución para nosotros, cuando nosotros quizás decíamos: ya este es el final para mí. Quizás Zaqueo estaba viviendo momentos de tristeza, momentos de vacío en su corazón, de dolor, donde él quizás no encontraba sentido a su vida, pero Jesús le está diciendo: baja, date prisa, yo no te he llamado para que me estés mirando de lejos, yo te he llamado para que me conozcas de cerca. Y hay una iglesia a la cual Dios quiere que conozca a Jesús de cerca. Amén. A la cual Jesús se quiere mostrar. Sin embargo, el hecho de que Zaqueo se bajara de aquel lugar implicaba grandes cambios en la vida de Zaqueo, en su forma de vivir. Ya habría un antes y un después en la vida de Zaqueo, porque cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesús, no vuelve a ser la misma. Cuando de verdad nosotros nos acercamos a Dios, cuando de verdad le conocemos, no volvemos a ser las mismas personas. Pero si Zaqueo se hubiese quedado mirando de lejos, quizás él no hubiese experimentado cambio en su vida. ¿Sabe cuándo usted y yo no vemos cambio en nosotros? Cuando nosotros seguimos a Jesús de lejos, cuando estamos en la multitud, cuando no tenemos compromiso, cuando no queremos ir delante de Él, cuando no queremos conocerle más de cerca. Pero Jesús lo estaba llamando, y hoy Dios nos está haciendo un llamado, porque Él quiere ver cambios, Él quiere ver una transformación real, genuina en cada uno de nosotros.
los cambios a veces son un poco difíciles, ¿verdad? Y hay procesos en nuestra vida que muchas veces van a doler, así como cuando estamos en las manos del alfarero y muchas veces ya estamos como que tomando horma, pero llega el momento donde Dios otra vez nos desbarata y nos vuelve a hacer, porque Él quiere hacer de nosotros algo excelente. Y Jesús quería hacer de la vida de Zaqueo algo diferente. Ya no sería el mismo hombre rechazado, ya no sería aquel mismo hombre a los cuales todos le daban la espalda, amén, a los cuales todos señalaban. Jesús haría un cambio de fondo en la vida de Zaqueo, porque sabe, Zaqueo ya no sería el mismo hombre que robaba, ya no sería el mismo hombre menospreciado, sino que ya se convertiría en un hijo del reino de los cielos, del Dios Todopoderoso. Y es que Dios nos llama y nos hace llamar hijos de Él, amén. Y ese es un gran privilegio que hoy nosotros tenemos como iglesia, como hijos de Dios. Eso es lo que Dios nos muestra que puede hacer con alguien que lo acepta, se dispone y acepta la palabra de Dios en su vida. Miramos la vida de Zaqueo y podemos decir que es extraordinario lo que vivió Zaqueo. Me gustaría estar en su misma condición, pero sabe, es un ejemplo. En la palabra está para que usted y yo podamos entender que así como hizo con Zaqueo, Dios quiere hacer con nuestra vida. Así como Dios transformó a aquel hombre, así también quiere traer transformación en nosotros. Pero hay algo que debemos hacer y es aceptar el llamado de Dios. Amén. Si de verdad queremos ver cambio en nosotros, es necesario aceptar el llamado, no conformarnos a de pronto ir un día a la iglesia a escuchar de vez en cuando y yo no me comprometo. Dios quiere compromiso porque Él quiere comprometerse con nosotros para que experimentemos su gloria en nuestra vida. Amén. Entonces Zaqueo se dio prisa, Zaqueo descendió de aquel árbol porque no fue Zaqueo el que invitó a Jesús a su casa. Jesús mismo hizo la invitación para ir a la casa de Zaqueo. Amén. Lo normal quizás es que nosotros invitemos a aquel amigo, pero tan interesado está Dios en nosotros que Él mismo se invita y quiere tener una comunión y una relación cercana con nosotros. Jesús le está diciendo, es necesario, y hoy Dios nos dice, es necesario que entre yo en tu casa. Pero Zaqueo pudo decir, yo no quiero que vayas a mi casa. Amén. ¿Y cuántos queremos aceptar la visita de Jesús en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Sabe? Hay personas que rechazan esa invitación de Jesús a entrar a su casa, porque Él dice que está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta que hace Él, entrará con Él, cenará con Él y Él conmigo. Y eso es una palabra para la iglesia, es una palabra para nosotros. Dios no quiere que le cerremos el corazón a Él, Dios quiere que le abramos nuestro corazón porque Él quiere cenar con nosotros, Él quiere hablar con nosotros, Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Jesús está diciendo, es necesario que yo pose en tu casa, y es una necesidad que solamente Jesús podía suplir. Amén. Esa necesidad espiritual, y Dios ha visto la necesidad que hoy hay en nuestro corazón. Es necesario que Jesús hoy pose en su casa porque Él quiere traer cambios, esos cambios que anhelamos, esa sanidad, ese milagro, esa restauración, esa liberación. Solamente el poder de Dios la puede hacer. Por eso Él ha fijado su mirada en nosotros, porque ha visto una necesidad. ¿Y cuántos tenemos necesidades? Hay necesidades en las diferentes áreas de nuestra vida que solamente Dios quiere suplir. Amén. Cuando Jesús le está diciendo así, dice la palabra de Dios que aquel hombre, ¿verdad? Dice la palabra que descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuán
era la actitud de aquel hombre que él se dio prisa. Y es necesario hoy que el ser humano se dé prisa a acercarse a Jesús, porque algo es cierto, y es que estamos en los últimos tiempos donde todas las señales están cumplidas y donde la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia se acerca, y Dios espera una iglesia que se dé prisa a tener una relación con Él, a estar en su presencia, a estar a cuentas con el Señor, porque si Dios viene, si Cristo viene en esta noche por su iglesia, nosotros podamos partir, pero es necesario darnos prisa, es necesario hallarnos aprobados delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Es tiempo de correr, dice la palabra de Dios, echa mano de la vida eterna, y es necesario que nosotros hoy echemos mano de la vida eterna. Es necesario que la tomemos. Aún estamos a tiempo, pero llegará el tiempo donde personas se arrepentirán de no haber aceptado el llamado de Dios, y Jesús le está diciendo: Zaqueo, date prisa, este es tu tiempo, este es el día de salvación para tu casa. Y yo le quiero decir, hoy es día de salvación para usted y para su familia. Hoy es día en el cual Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. No es otro día. Hay personas que dicen: no, mañana pase nuevamente y me comparte la palabra. No, mañana yo sí voy, la otra semana. ¿Sabe cuándo es? Hoy. Amén. El tiempo que ya se fue, ese tiempo no regresa. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Es momento de aprovechar el tiempo. ¿Y cuánto sentimos que el tiempo avanza? Va muy rápido, ya casi estamos a mitad de año. ¿Y qué tanto hace que estábamos aquí a fin de año? El tiempo avanza, los días están siendo acortados, pero ¿sabe qué nos anuncia eso? Que Cristo viene pronto, y como iglesia Dios espera que nos demos prisa a estar preparados y a estar a cuentas con nuestro Padre Celestial. Pero aquí vemos una actitud de Zaqueo, y es que él estaba como gozoso. Amén. Él no dijo: no, que voy a querer yo un compromiso ahora con Jesús, si es que a mí me va bien en todo, yo no necesito nada. Aquel hombre rico con una posición que tenía todas las comodidades, ¿sabes qué hizo? Dijo: es verdad, yo necesito de Jesús, yo lo necesito en mi corazón. Hoy yo me doy prisa y lo recibo con gozo, con alegría, no por obligación, sino que en mi corazón hay un anhelo ardiente, ferviente de estar cerca a Jesús y de poder escuchar sus enseñanzas. Amén. Qué privilegio en toda aquella Jericó que la casa de Zaqueo fuera visitada. Y qué privilegio en esta noche, porque sabemos que Dios nos visita, porque sabemos que Dios visita los hogares. Amén. Dice la palabra que muchos vieron lo que estaba pasando y murmuraban y decía: ¿cómo es posible que Jesús haya entrado a posar con un hombre pecador? Tantas personas justas en la ciudad de Jericó, y Jesús precisamente viene a entrar en la casa de ese hombre ladrón, pecador, que no tiene en cuenta al pobre, que lo oprime. ¿Cuántos nos señalan cuando llegamos a los pies de Cristo? ¿Cuántos nos dicen y nos recuerdan el pasado? Pero Dios no ve nuestro pasado, porque Dios está viendo un futuro glorioso en sus manos. Amén. Dios está viendo lo que puede hacer con cada uno de nosotros. Muchos van a murmurar, muchos nos van a señalar, y muchos no van a estar de acuerdo con Dios por lo que Él hace o va a hacer en nuestra vida. Pero no importa si la humanidad, si el mundo no está de acuerdo, cuando ya Dios nos ha dado la aprobación y cuando ya Dios nos ha invitado a seguirle a Él. Y usted que está aquí ha sido llamado por Dios, ha sido escogido por Dios, y Dios en esta noche nos está recordando y nos dice que es necesario que nos demos prisa, porque Él quiere hacer con nosotros grandes cosas. Dios quería hacer grandes cosas en la vida de Zaqueo, y no solamente con Zaqueo, sino con su familia.
Y Dios no solamente quiere hacer algo en nosotros, sino en nuestra familia. Amén. Cuando Zaqueo estaba en pie en aquel lugar, podemos ver fruto de arrepentimiento en la vida de Zaqueo, donde él devolvería a aquellos que les había defraudado, daría a los pobres. El encuentro personal con Jesús, ¿verdad?, nos lleva a dar verdaderos frutos en nuestra vida. Y Zaqueo está dando frutos de arrepentimiento, no lo está señalando. Jesús no le está diciendo: hey, pecador, bájate de ahí, recaudador de impuestos que robas a la gente. No, él le dijo: Zaqueo, desciende, porque lo que hoy el ser humano necesita es tener un encuentro con Jesús, porque cuando tenemos un encuentro con Jesús, nosotros mismos sabemos que es aquello que debemos dejar. No necesitamos señalar, no necesitamos juzgar, no necesitamos decirle: mira, hermano, cambia esto, porque cuando somos confrontados por la palabra, usted y yo nos vemos como en un espejo y decimos: esto no le agrada a Dios, esto lo tengo que dejar, por tanto hoy determino cambiar, porque quiero tener una vida agradable a Él. ¿Y cuántos queremos agradar a Dios? Amén. Dios quiere que le agrademos, y Zaqueo le quería agradar. Y Jesús está diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Así como Jesús le dijo: date prisa, es necesario que yo pose en su casa. Jesús está diciendo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y yo creo que hoy es noche de salvación para las familias, amén. Es noche de salvación para usted que está aquí y para usted que está conectado. ¿Sabe qué necesitamos hacer? Creer en Jesús, el Hijo de Dios, aceptarle en nuestro corazón, recibirle como nuestro Salvador, porque Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Aquellos que todos catalogaban como ladrón, ¿verdad?, como ese recaudador de impuestos, fue aquel hombre al cual Jesús pudo decir: este también es un hijo de Abraham. Nadie podía reconocer en la vida de Zaqueo como un hijo de Abraham, pero Jesús lo pudo decir ese día. Lo que nunca pensaron personas que nosotros seríamos en las manos de Dios, Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida, porque somos sus hijos amados. Amén. Hijos amados, no importa lo que hayamos sido antes, lo importante es el cambio que Dios quiere hacer de fondo en nuestra vida, la obra que Él quiere hacer en nosotros. Amén. Porque Jesús le dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar a cada uno de nosotros. Jesús vino a buscar al ser humano perdido. Jesús vino a buscar a la familia. ¿Y sabe Jesús para qué lo vino a buscar? Para darle salvación. Aquel que estaba perdido, usted y yo sin Jesús estábamos perdidos. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón hoy está perdido, pero la buena noticia es que Jesús vino a buscar y aún sigue buscando a aquel que está perdido para darle vida y vida en abundancia. Él ha venido para darle salvación y vida eterna. Amén. Ese es el Dios que tenemos, un Dios todopoderoso. Así que yo le invito a estar en pie en esta noche y vamos a decirle: Padre, yo te doy gracias porque así como hiciste con Zaqueo, así hoy puedo decir, Señor, que ha venido la salvación a mi vida, ha venido la salvación a mi casa, porque hoy sé, Señor, que no soy una casualidad, hoy sé que no soy una persona del común, hoy soy tu hijo, Señor, en el cual tú tienes propósitos. Amén. Así que en esta hora vamos a orar por aquellos que están allí conectados. Usted que en esta noche dice: yo necesito a Jesús en mi corazón. Hoy Dios le está diciendo: date prisa. Es necesario que yo pose en tu casa, pero es necesario que pose en tu corazón. Y si usted le quiere recibir en esta noche, yo le invito a que usted pueda repetir esta oración y pueda decir: Padre, en esta noche he escuchado tu palabra, tu mensaje,
que nos habla del propósito y el plan de salvación que tienes con mi vida. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque hoy sé que soy tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, oramos por un milagro, por una sanidad.